Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches mis amiguísimos y mis amiguísimas. Estamos en un nuevo video. Hoy veremos sobre un tema muy importante que se va a llamar y a titular ¿Jesús es verdaderamente el Mesías? ¿Jesús es verdaderamente nuestro Salvador? Pues aquí lo vamos a comprobar, lo vamos a ver. Y ya saben, soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabriel, Gabrielito, como ustedes gusten, como ustedes deseen, mis amiguísimos y amiguísimas. Para comenzar, vamos de lleno, directo. Un versículo que nos dice directamente si Jesús es o no es el Mesías. Y luego lo iremos corroborando, comprobando y viendo, leyendo con otros versículos más. En primer lugar tenemos Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22, y lo leeremos en la versión traducción lenguaje actual. Dice: entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. El que no reconoce que Cristo Jesús es el Mesías, es el Salvador, es quien vino a esta tierra para darnos libertad de pecado, es un mentiroso, es la persona que está en contra de Cristo. En su palabra dice que rechaza a Dios, rechaza al Hijo, por lo tanto rechaza al ser divino supremo que merece toda la honra, la gloria, la alabanza y todo lo que nosotros tenemos que darle. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Pues para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para siempre tener una vida de adoración a nuestro Dios. Por eso fuimos creados. Y el que rechaza a Jesucristo, que es el Mesías, rechaza también a Dios. El que rechaza la salvación de Cristo, rechaza también a Dios. Por eso, mi amiguísimo y mi amiguísima, el mentiroso, el que está en contra de Cristo, de Dios, es la persona que los rechaza. ¿Por qué existen varias personas que dicen que Cristo no es el Mesías sino solamente fue un profeta? Porque no leen la palabra de Dios, porque no leen las escrituras, porque no leen la Biblia. Por eso no logran comprender que Cristo ya vino y es el Mesías y ya tuvimos la salvación y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Necesitamos recibir a Jesucristo, necesitamos recibir el perdón de Dios para poder ser salvos, para poder ser hijos de Dios, para poder ir al cielo. Mi amiguísimo y mi amiguísima, no seamos enemigos de Dios. Ilustremos a las demás personas, demostremos con la palabra de Dios, con citas bíblicas, que Cristo es el Mesías, que Cristo ya vino y que Cristo volverá pronto por su iglesia, volverá pronto por llevarnos en el arrebatamiento e ir al cielo. Ahora, mis amiguísimos y mis amiguísimas, para comprobar un poquito más en otra cita de la palabra de Dios, vamos a leer el Evangelio de Juan, ya no la primera carta de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando dice que Jesús es el Cristo, se refiere a que Jesús es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Salvador, porque en este versículo mismo dice que creyendo en Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Si Cristo no fuera el Mesías, no dijera en este versículo que necesitamos creer en su nombre para tener vida eterna, que necesitamos creer en lo que Él hizo, en el sacrificio que tuvo que pasar para tener vida eterna. Y aquí, por este versículo, comprobamos que Cristo es el Mesías, según el Nuevo Testamento. Y a continuación veremos profecías que fueron dichas por los profetas del Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Solamente para no alargar mucho el video, he traído dos de estas profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento y que se han cumplido en el Nuevo Testamento, y que por eso debemos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos salvó y nuestro Señor, que ha vencido a la muerte. Mi amiguísimo y mi amiguísima, vamos con la primera cita bíblica donde está escrita esta profecía. De Isaías capítulo 61 versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mi amiguísimo y mi amiguísima, este versículo es claro, está hablando sobre Jesucristo el Mesías, sobre Jesucristo nuestro Salvador. Dice que Dios lo ha enviado para curar enfermos, para curar a los quebrantados de corazón, a los que están tristes, a los que están abatidos, a los que necesitan consuelo, a los que necesitan
alguien que les anime, a los que necesitan palabras de vida. Y Cristo es el que vino para eso. Una vez que Él ascendió al cielo, pidió al Padre que venga el Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, para que sea el que nos dé todo lo necesario, el que nos ayude a discernir lo que dice en la palabra de Dios. Pero bueno, mis amiguísimos y mis amiguísimas, hemos visto estas palabras en Isaías capítulo 61 versículo 1. Dice que el Espíritu de Jehová el Señor ha ungido a esta persona de la que está hablando y le ha enviado a predicar las buenas nuevas. En Lucas capítulo 4 versículo desde el 17 al 21. Es un poquito largo, pero necesito leerles todos estos versículos para comprender esta profecía que se cumple y que está hablando de Jesucristo, que es el Mesías. Mi amiguísima y mi amiguísima, en esta cita bíblica habla el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador, que Él es el Mesías. Él mismo se proclama Mesías y Él mismo dice que se ha cumplido la profecía porque Él está enseñando las buenas nuevas, porque Él está haciendo milagros, porque Él está curando enfermos y quebrantados de corazón. Leamos, mis amiguísimos y amiguísimas. Versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, que leímos en Isaías 61, versículo 1. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hasta aquí, mis amiguísimos, un punto aparte. Vemos que Jesucristo utilizó ya las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es decir, Jesucristo utilizó la ley que existía en el Antiguo Testamento. Por eso comprendemos que cuando Cristo vino a la tierra, el Antiguo Testamento ya estuvo completo. Ya estuvo desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Por eso vemos que Cristo utilizó la ley para predicar las buenas nuevas y también utilizó lo que Dios el Padre le iba ilustrando para que pueda hablar, para que pueda soltarse y decir a todas las personas que Él es el Mesías, el Salvador, y que necesitamos aceptar su perdón, aceptar a Jesucristo para ser salvos. Mi amiguísimo y mi amiguísima, continuamos con Lucas capítulo 4 versículo 18 al versículo 21. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo mismo dijo que se ha cumplido la escritura. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él ha venido a predicar buenas nuevas, a sanar enfermos y lo que dice en su palabra, a darnos la vida eterna. También vemos en este versículo que Cristo iba a la sinagoga a predicar. Si es que leemos un poquito más arriba desde el versículo 17, si es que leemos versículo 15, versículo 16, vemos que nos habla sobre Cristo Jesús yendo a la sinagoga un día sábado de reposo a predicar y leyó este libro de Isaías. Ya estuvo completo el Antiguo Testamento. Cristo leyó el Antiguo Testamento que estaba en Isaías capítulo 61 versículo 1 para poder demostrar que se cumplía esta profecía, que en ese mismo momento se estaba cumpliendo esta profecía, que en ese mismo momento Jesucristo se estaba diciendo a Él mismo que es el Mesías. Y esto es una verdad. Muchas personas de ese tiempo no le creyeron, pero se demostró con su sacrificio que Él es el Mesías. Se demostró con el cumplimiento de las profecías que Jesucristo es el Mesías y es nuestro Salvador. Y mi amiguísimo y mi amiguísima, voy a intentar ponerles aquí en pantalla los dos versículos: Lucas capítulo 4 versículo 18 e Isaías capítulo 61 versículo 1, para que puedan observar que la profecía y donde se cumple la profecía son iguales, los textos son los mismos. Cristo utilizó la misma ley para hablar y predicar las buenas nuevas. Vamos ahora con otra profecía y el cumplimiento de su profecía. Esto lo tenemos en Isaías mismo, el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Todos conocen la historia de Cristo Jesús y si no lo conocen, vamos a verla en otro video, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Cristo fue concebido por una virgen por la obra del Espíritu Santo y en esta profecía dice que el Señor mismo dará señal de que la Virgen concebirá a un hijo que le va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y dónde vemos que se comprueba esta profecía? En Mateo capítulo 1 versículo 18 hasta el versículo 21. También son varios versículos, pero es interesante leer esto, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Es interesante poder comprender cómo se cumplen estas profecías. Versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis amiguísimos y mis amiguísimas, es muy claro lo que tenemos aquí, es muy claro esta profecía cumplida. En Isaías nos habló acerca de una virgen, en Mateo nos vuelve a confirmar que la virgen concebió a un niño, a un hijo que le puso por nombre Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y podemos comprobar que en la Biblia tiene relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es anunciado el Nuevo, que son las buenas nuevas que viene Cristo Jesús, y en el Nuevo es explicado el Antiguo, porque Jesucristo lo explicó, porque Jesucristo le dio sentido al Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera venido, no tuviera sentido la Biblia, pero Cristo vino, se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, y por eso la Biblia tiene sentido. Y por eso es que Jesucristo es el Mesías, porque Él es el centro de la Biblia, porque Él es lo que se necesita para que pueda la Biblia tener relación, para que pueda la Biblia existir. Por eso, mis amiguísimos y mis amiguísimas, aquí vemos y comprobamos que Cristo sí es el Mesías. Y para que puedan entender y comprender un poquito mejor sobre esta profecía cumplida, les voy a poner Isaías capítulo 7 versículo 14 y Mateo capítulo 1 versículo 23. Y ahí pueden ustedes observar que los versículos son exactamente iguales y la profecía sí se cumple. Mi amiguísimo y mi amiguísima, eso ha sido todo por este video. Espero que quede muy claro que Cristo es el Mesías, que Cristo vino, se sacrificó por nosotros y eso fue suficiente para que seamos salvos. Ahora aceptemos a Jesús, sigamos leyendo la Biblia, sigamos instruyéndonos con la palabra de Dios para poder aprender sobre Él, para poder entender sobre Dios, para poder conocerle a Dios, para poder unirnos más a Dios, para poder relacionarnos con Dios y así alimentar nuestro espíritu y estar fuertes y listos para cuando Cristo venga y seamos llevados al cielo en el arrebatamiento y podamos ir a vivir felices en nuestra vida eterna. Mis amiguísimos y mis amiguísimas, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y que puedan tener todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Si les gustó, ayúdenme compartiendo y nos vemos en un próximo video, mis amiguísimos y mis amiguísimas.